Se los decíamos antes de la pausa, íbamos a hablar del tema de la carne, del consumo de carne en Uruguay, sobre todo el aumento de precios en estos últimos meses que realmente llaman a la preocupación de los uruguayos, grandes consumidores de carne. Hace poco se conocía el dato de que el Uruguay había pasado a ser el país con más consumo de carne per cápita, superando a Argentina. Algunos problemas de Argentina habían influido, es cierto en eso, pero el consumo viene creciendo en Uruguay desde el año 2000 a la fecha de forma sostenida. El propio presidente José Mujica ha hablado en su audición radial la semana pasada de qué está sucediendo con el precio de la carne a nivel interno. Él incluso tiraba alguna cifra que ya vamos a conversar con Alfredo Frati, que es el presidente del Instituto Nacional de Carne, donde él decía, bueno, se está vendiendo mucho más cara la carne a nivel local en el mostrador de una carnicería o cuando le llega a ese carnicero uruguayo que lo que se está exportando. Y él hablaba concretamente del asado, que es una especie de referente para fijar el precio del resto de los cortes. Frati, gracias por venir, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por llamarnos. ¿Qué es el INAC primero? Vamos a explicar a la gente qué potestades tiene, qué es lo que hace el Instituto Nacional de Carnes en Uruguay. El Instituto Nacional de Carne es el responsable de llevar adelante las políticas de carne que el Ejecutivo se dé. Nosotros tenemos el rol de asesorar al Poder Ejecutivo y luego de ejecutar las políticas de carne que determine el Ejecutivo. Básicamente es eso. Ahí está todo lo... ¿Qué representación tienen ustedes dentro del propio INAC, digamos? Dentro de INAC, en la Junta de INAC, hay dos que representan al Poder Ejecutivo, dos de los productores y dos de la industria frigorífica. O sea que el componente privado también está metido dentro del INAC, digamos. Ah, sí, totalmente, y es una cosa que llama bastante la atención. Cada vez que salimos afuera nos preguntan, porque esto llama bastante la atención, que los privados y el Ejecutivo se puedan sentar en torno a una mesa y discutir algunas políticas que nos importan a todos. Antes de irnos de lo que es el INAC, cuando se negocia, por ejemplo, el tema de los precios o se conversa con la industria frigorífica, con los propios productores, ¿cómo viene la mano? ¿Lo tiene que hacer el INAC? ¿Lo hace el INAC? ¿Es el primer paso? Bueno, cuando hay alguna negociación, sí. Generalmente, hasta ahora, prácticamente que se ha manejado en ese ámbito, y cuando hay algunos temas puntuales que nos han superado, que involucra variables económicas, también recuerdo en algún momento lo hicimos con el Ministerio de Economía. Depende del grado de problema, digamos. A veces se puede resolver entre los actores que estamos representados en INAC y a veces hay que recurrir a otros ámbitos. Claro, después le voy a preguntar sobre el tema del asado del Pepe, que ha vuelto nuevamente al tapete, ese asado fijado con precios especiales que nació en el 2008 como idea cuando el propio presidente, hoy presidente Mujica, era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero antes, ¿qué está pasando con la carne? ¿Por qué viene subiendo incesantemente en este último mes largo? Bueno, la carne viene subiendo en el mundo, ¿no? Este es un fenómeno en el cual no estamos ajenos. Y creo que los pronósticos son que para el 2020 va a ser mayor la demanda, sí, con poco crecimiento de la oferta de carne, ¿no? O sea que esta es una realidad que estamos a nivel mundial, dice usted. Sí, a nivel mundial. Las últimas subas en el caso de Uruguay tienen que ver también un poco con, primero, hay mayor poder adquisitivo, por lo tanto hay mayor poder de consumo, y es por eso que Uruguay ocupa el primer lugar en el mundo en consumo de carne. En el primer semestre de este año crecimos en consumo de carne per cápita el 6% con relación al mismo semestre del año pasado. Los primeros 6 meses de este año, se ha subido un 6% en consumo con respecto a los primeros 6 meses del año pasado. A pesar que la gente diga y los carniceros salgan y griten que está cara la carne, en realidad, comparativamente con los demás países, primero no está cara. Y segundo, seguramente hay un poder adquisitivo mayor que ha hecho que del 2005 a la fecha el crecimiento haya sido ininterrumpido. Y yo digo, arrancamos con 48 kilos y estamos en 60, eso es un crecimiento explosivo en cuanto a consumo de carne, de cualquier carne, ¿no? Hay gente que cuestiona ese dato diciendo, ¿qué hay detrás de un dato que dice que una persona, cada uruguayo consume 60 kilos, cuando uno saca cuentas de lo que consume y tomando en cuenta a los niños y demás, parece que hay gente que tendría que consumir más de 100 kilos por año de carne ella sola. Y es probable, pero los números son números. Después cada uno le da la interpretación que quiere. Si en números generales el Uruguay, de lo que se produce, se come unos 200.000 toneladas, divide por la cantidad de gente y ese es el número. Esto no tiene mucho misterio. Las interpretaciones siempre dan lugar a muchas cosas. Los números no dan lugar a interpretación, son números, ¿verdad? Entonces lo que dice hoy, cuando decimos que estamos comiendo 60 kilos, es porque eso da la estadística. Como yo le digo,
el 29% de la producción uruguaya hoy está yendo a Rusia. ¿Por qué? Porque dicen los números y el número de exportaciones además. Y el más principal mercado de la carne uruguaya hoy es el Uruguay, digamos. Está por encima del 30% de todo lo que se produce, lo que se consume a nivel local, digamos. Después viene Rusia como segundo mercado. Sí, sí. Y bueno, por eso que tenemos preocupación por el mercado interno. Que además hay que decir otra cosa, ¿no? La verdad, el mercado interno nunca se le dio mucha importancia. En la administración pasada y en esta es que nos estamos fijando qué es lo que está pasando internamente, porque siempre estuvimos mirando qué era lo que pasaba con nuestras exportaciones, con cierto grado de razón, porque de allí nos viene nuestra principal fuente de divisa. Pero bueno, se ha transformado en un actor importante el mercado interno y es por eso que estamos tratando de darle mayor calidad. Hemos hecho un decreto para carne picada que el país no tenía, en el cual más de 20% de grasa no puede tener. ¿Eso se controla realmente? Uno a veces ve alguna carnicería que blanquea demasiado la carne picada. Y bueno, pero ahí le pusimos para los consumidores una etiqueta en la cual puede comparar la carne con el color. Más allá del control que hacemos. ¿Y qué hace si encuentra que hay más de un 20% de grasa? Multa, pero el tema es que usted imagínese que en Montevideo solo tenemos unos casi 600 carnicerías, más las carnicerías del todo el país, no hay ningún instituto que tendríamos que tener 1000 personas. La gente puede denunciar si quiere. Puede denunciar, hay un teléfono que va al mercado interno y que, bueno, si encuentra que no está en condiciones, puede denunciar, que además ese decreto salió en la administración pasada porque lo que observamos es que con el pasar del tiempo, el corte, digamos, si es que se le puede llamar más vendido, era la carne picada. Y a su vez, la carne picada donde más se vende, si bien no es la carne más barata, yo diría es la más cara, en los barrios periféricos, en los barrios más pobres. En los barrios más pobres. ¿Por qué? ¿Porque son tontos? No, es porque lo que permite comprar, usted va con 30 pesos y le dice deme 30 pesos de carne picada, un asado no, porque el carnicero no le va a cortar la tira, y lo mismo pasa con las pulpas, deben de tener un determinado tamaño. Por ese motivo es que la carne picada, a pesar de ser más cara, pues si usted ve, y si realmente es carne y es de pulpa, tiene que ser más cara que la pulpa, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, aquellos barrios con gente de condición económica más humilde es la que más carne picada consume y por eso le hemos prestado especial atención. Hoy firmé el gasto para mandar a calibrar los equipos que en 10 minutos miden la cantidad de grasa que tienen en la carnicería. Que ¿Y eso que habla de una nueva campaña de control? No, esto ya tiene como 3 o 4 años. Lo que pasa es que las buenas noticias corren poco y lo único que nos asombramos cuando sube la carne y no todo lo que se está haciendo a favor del mercado interno. ¿Cuántos inspectores tenía, me decía, para controlar el tema de la grasa en las carnicerías? 10 inspectores. Son poquitos. Son pocos. Pero esto es aleatorio, ¿no? En realidad, cuando usted recibe usted no puede estar todos los días en todas las carnicerías. Lo que se hace es recorrer todo el país y también las grandes superficies. Y aparte de eso, después de un tiempo, y en INACA hay gente muy experiente, porque un instituto tiene 40 años, que sabe dónde generalmente se dan más problemas de este tipo. Frati, le pido para hacer una pausa y después vamos a hablar sobre lo que dijo el presidente. ¿Por qué el asado, los frigoríficos lo venden a 58 pesos, decía él, en el mercado exterior y a los uruguayos se lo cobran 85, ¿no? Más allá de que usted nos dijo por allí que de repente la carne no era tan cara como la gente dice que está hoy. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.